nuestra clase. En el día de hoy vamos a aprender una pequeña parte del capítulo 65, adelante, que corresponde a las sulfamidas. Las sulfamidas, ustedes van a ver que este capítulo tiene varios fármacos. Creo que las quinolonas, ¿verdad? Después las sulfamidas y sigue con nitrofurantoína y los antisépticos, ¿verdad? El cotrimoxazol es de esta clase. Es la asociación de los fármacos que vamos a hablar hoy. Las sulfamidas fueron los primeros agentes que se utilizó de manera sistémica para tratamiento y también para profilaxis de infecciones bacterianas. Y empieza la historia de las sulfamidas con este señor Gerard, que en 1932 descubre la acción antibacteriana de un chinchi industrial, un chinchi rojo, llamado de Prontosil. Y ahí él observó que algo tenía aquel chinchi industrial que era eficaz contra algunas bacterias. Pero aún no se sabía qué es lo que tenía esta sustancia, Prontosil, que actuaba solamente sobre las bacterias y no actuaba sobre nuestras células. Él observó que en grupos de ratones que él administraba este Prontosil, ratones que él inoculaba bacteria Streptococcus, y había grupos que él administraba Prontosil y otro grupo de ratones infectados y que él no administraba Prontosil. Y él observó que el grupo donde se administraba el Prontosil, ellos no morían. Entonces él empezó, ¿qué es lo que tiene esta sustancia? ¿Cómo actúa esta sustancia? Pero ya se observó que tenía una acción antibacteriana. Pero no se sabía el mecanismo por el cual actuaba. Y se observó que esta sustancia no actuaba sobre nuestras células. Y entonces él continuó estudiando. En el 1939, este señor gana el Premio Nobel de la Medicina y él fue obligado por la dictadura nazista a recusar este premio Nobel. Los nazistas prendieron a este señor y le obligaron a recusar el premio. Una descubierta importante para la medicina. ¿Por qué? Porque este fue el primer antibiótico que se mostró con eficacia para el tratamiento de varias sustancias, contra varias bacterias, que después de este antibiótico se sustituyó por las penicilinas. Porque las penicilinas, ya existían las penicilinas, y que se mostró ahí con menos reacciones adversas. Y después, mientras se continuó estudiando, se descubrió el metabólito activo que es la sulfanilamida. Este señor, como él descubrió esta importante acción antibacteriana de este Prontosil, trató a su propia hija con esta sustancia. La hija presentaba una infección bacteriana importante y él
administró este fármaco en su hija y le curó a su hija. La misma cosa pasó con la hija, con el hijo del presidente Roosevelt. Y le curó a estas dos personas, pero aún no se había utilizado en humanos, solo en las cobayas. Pero ahí se descubre que hay un efecto importante antibacteriano de esta sustancia. Bueno, la sulfanilamida, el primer representante de la sulfa que estaba presente en este tinte rojo, y las farmacéuticas, como siempre, agarran la sustancia inicial y le cambian los radicales. Miren que tenemos acá... Não é 18? Quem que me vendeu? 18, não é 10 da mexerica e 8 do coisa? Não é, não, é 20, é 20. 50? É 20, Suelen. É, tá muito caro esse daí, Suelen. Tá. Ai, prof, perdão. Desculpa, meu microfone estava ligado. Imagina. Quero mexerica, hein? Quero Desculpa. não, eu nem gosto. Imagina, vou levar. Tudo bem. Vamos lá. Las farmacéuticas, claro que agarraron la sulfanilamida y empezaron a cambiar el radical que está acá en la posición 1. Y se generó otras sustancias con cinética modificada, con un espectro diferente. Y claro que se incrementó el espectro de las sulfamidas. Y miren que este anillo es semejante al ácido paraminobenzoico, más conocido como PABA. Las bacterias son diferentes de nosotros. Nosotros necesitamos nos alimentar de alimentos con ácido fólico, porque nosotros no tenemos la capacidad de producir nuestro propio ácido fólico. Y el ácido fólico es imprescindible para la producción de los nucleótidos que se utiliza para el ADN, para el ARN y para la producción de las proteínas. Las bacterias son diferentes, producen su propio ácido fólico. ¿Y qué es lo que pasa? Las bacterias utilizan el PABA como precursor del ácido fólico. Y miren que estas son sustancias semejantes al PABA. Y acá está la capacidad por el cual estos fármacos actúan sobre la producción del ácido fólico por las bacterias. ¿Entienden o no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Ah? Las bacterias utilizan como precursor del ácido fólico el PABA. Y miren que el PABA, los fármacos tienen este mismo anillo que tiene el PABA. Y acá está el factor por el cual estos fármacos actúan sobre la producción del ácido fólico bacteriano y no de nuestro ácido fólico. ¿Por qué? Nosotros no producimos, adquirimos de nuestra alimentación, de las comidas. Isso é bom, porque é aqui que está o mecanismo, o início do mecanismo de ação desses fármacos. Por que eles atuam sobre a produção do ácido fólico? Por que eles interferem? Nós vamos falar mais para frente, tá? Agora, en la resistencia, en ese caso, una bacteria no podría producir ácido fólico o no tiene nada que ver.
la resistencia Sí, de la bacteria. sí, ya que no sé si entendí bien, pero creo que la la sulfanilamida entra dentro de la bacteria justamente porque es una molécula similar al PAP. Sí, en la realidad, ella ingresa en el interior de la bacteria y la bacteria, vamos a seguir acá para que entienda mejor. Vamos a poner allá a frente el mecanismo de acción. Bueno, acá está el mecanismo de acción. La bacteria utiliza el PAVA, se une el PAVA a la pteridina y sobre la acción de esta enzima se convierte en ácido fólico. Se produce el ácido fólico. ¿Y qué es lo que hace el fármaco? La bacteria va a usar el fármaco en el lugar del PAVA. Sustituye. ¿Entiende? ¿Y qué es lo que pasa? No es el PAVA. La enzima va a tener donde actuar. No, no actúa. Entonces no se produce el ácido fólico. Si se consume el ácido fólico, en este caso no. Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de las sulfamidas. Las sulfamidas actúan sobre la producción del ácido fólico en la bacteria. En nuestras células no actúa porque nosotros no producimos, no tenemos capacidad de producir ácido fólico. Nosotros ingerimos ácido fólico. Pero este ácido fólico se va a convertir en ácido folínico. Y ahí sobre el trimetoprim que puede haber acción en nuestro metabolismo, porque convertimos ácido fólico en ácido folínico. ¿Bien? Pero la acción de estos fármacos está ahí involucrada en esta primera fase de la producción de los nucleótidos. No permite la producción del ácido fólico por las bacterias por inhibición de la dihidroxipteroato sintetasa. Y las bacterias necesitan del ácido fólico para la producción de proteínas. Miren que tenemos otra sustancia acá, la sulfadiazina, sulfapiridina. La sulfonamida es el precursor. Y después, mire que tiene un radical. Después se va cambiando todo. Y cada uno tiene su acción antibacteriana, su espectro de acción. Incluso la sulfadiazina, no, la sulfasalazina que no está aquí, tiene acción antiinflamatoria importante. Se van a leer ahí en el libro. ¿Dónde actúa la sulfa? En la dihidrofolato sintetasa. Y el trimetoprim actúa en esta otra enzima que no me recuerdo el nombre. Que está allá enfrente de nosotros. Después no me recuerdo. Pero son las dos enzimas que una hace producción de ácido fólico y después la conversión de ácido fólico en ácido folínico. Tenemos ahí una clasificación de acuerdo al tipo de administración, a la vía de administración de este fármaco. Tenemos ahí la eliminación rápida, la clasificación de administración por vía oral. Y de entre ellas ya se subdivide en tiempo de semivida, donde tenemos tiempo de semivida corto, mediano y lento. Claro que está involucrada en el proceso de eliminación, ¿verdad? Eliminación más rápida, eliminación media y eliminación lenta. Tenemos un montón de nombres ahí y sulfa, van a recordar que todos son sulfamidas, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que se recuerden bien, sulfametoxazol, sulfadiazina, sulfasalazina. Deixa eu recordar.
Oh, meu Deus, depois vai ter lá na frente. Já vou me lembrar. Sulfadiazina, já falei, né? Tá. Y el cotrimoxazol, que es la unión de sulfametoxazol con trimetopril. Estos son los fármacos que sí o sí tienen que saber porque son los que más utilizamos. Sulfametoxazol, sulfa con trimetopril o llamado cotrimoxazol. La sulfadiazina. Estos son fármacos de administración por vía oral. Y acá la sulfadiazina, y la sulfasalazina que está acá. Uso tópico y uso intestinal. Esa acción intestinal es más por su acción antiinflamatoria propiamente que utilizamos en enfermedades inflamatorias intestinales. Miren, tenemos de uso tópico sulfadiazina argéntica o sulfadiazina de plata. Ya escucharon que se usa para quemaduras. Es una pasta, una crema blanca, así, bien pegajosa, que se utiliza principalmente para los casos de quemaduras extensas para evitar sobreinfecciones bacterianas. Y esta acción intestinal que no se absorbe, que es la acción localizada en la luz del intestino. Miren que tenemos acá una imagen del Goodman, donde tenemos las sulfas que son absorbidas y excretadas rápidamente, poco absorbidas y que son activas en el lumen intestinal, como la sulfasalazina, y las que son aplicadas de manera tópica, como la sulfadiazina de plata. Acá el sulfametoxazol y la sulfadiazina son los más utilizados. ¿Ok? Bueno, espectro de acción. Nosotros vamos a ver que el espectro de acción cambia un poco entre las sulfonamidas y el trimetopril. ¿Ya oyeron hablar del Bactrim? Es sulfametoxazol más trimetopril y se utiliza muchísimo en la práctica médica. ¿Okay? Estos son fármacos que nosotros debemos conocer bien. Las sulfonamidas tienen un espectro de acción mayor que el trimetopril. Miren que tenemos acción contra gram positivos, estreptopiógenes o conocido también como estreptococos beta hemolíticos del grupo A, no se olviden. Estafilococcus, listeria, siempre debemos pensar en listeria en los niños, principalmente recién nacidos, y en los ancianos. Tenemos un paciente, por ejemplo, 70 años con una neumonía adquirida en la comunidad. Debemos administrar un fármaco que actúe también sobre listeria, porque son las dos periodos de la vida que más tenemos ahí acción de la listeria. Corynebacterium diphtheriae y nocardia. Y miren los gram negativos. Neisseria meningitidis, conocida también como meningococo. Neisseria gonorrhoeae, también conocida como gonococo. Haemophilus ducreae, ¿qué enfermedad causa? Haemophilus ducreae. Es una enfermedad, una infección sexualmente transmisible, chancroblando. Les digo porque son las más comunes que nosotros siempre debemos de recordar. Shigella y Salmonella son enterobacterias. Clamidia trachomatis es una otra bacteria intracelular que no colorea con el gram. Su diagnóstico tiene que ser por PCR, reacción de cadena de polimerasa o también por anticuerpos.
¿Qué es lo que causa clamidia? Doença inflamatoria pélvica, cervicitis y tenemos el tracoma. Ya se recuerdan del tracoma, una enfermedad ocular. ¿Ok? Vibrio cólera, ya sabemos, ¿verdad? Cólera. Y miren que también actúan sobre hongos. Y por actuar sobre hongos, son importantes fármacos que nosotros administramos en los pacientes con SIDA. O decimos que son los pacientes inmunodeprimidos, que hay un conteo de CD4, por si no me equivoco, ya empezamos cuando ya están por debajo de 200 células por milímetro cúbico. Ahí se utiliza para evitar estas enfermedades, estos hongos que causan enfermedades oportunistas en los pacientes inmunodeprimidos. Si tenemos un paciente que nos llega, por ejemplo, con una neumonía por pneumocystis por histoplasma, ya vamos a buscar la primera cosa, VIH en este paciente. Si no tiene una historia, por ejemplo, que tiene un cáncer, utiliza inmunosupresor, ¿eh? Pero siempre si tenemos un paciente que no le conocemos inmunodeprimido por otros factores, tenemos que buscar VIH, porque un inmunocompetente nunca va a hacer una infección por estos hongos. Muy difícil, muy difícil. Toxoplasma gondii, ¿qué causa Toxoplasma gondii? Toxoplasmosis y el Plasmodium. Malaria, exactamente. Y acá en el Toxoplasma gondii nosotros utilizamos sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Es una de las únicas indicaciones prácticas que tenemos para administrar sulfonamida aislado, no asociado al trimetoprim. Y utilizamos principalmente en las embarazadas que tienen el diagnóstico de toxoplasmosis durante el embarazo. Miren que la trimetoprima ya tiene un espectro un poco menor que las sulfonamidas. Tenemos gram positivos, que otro nombre lleva el Streptococcus pneumoniae. Neumococo, exactamente. Streptopiógenes, que ya hablamos, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae. Este es más difícil porque hay vacunas, ¿verdad? Para esta bacteria. ¿Qué es lo que causa? Difteria. Son la formación de pseudomembranas, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta bacteria? ¿Se recuerdan? ¿Ah? De la Corynebacterium diphtheriae. El mecanismo de acción de ella, ¿cómo que ella causa la infección? ¿Es una bacteria que invade tejido? No. Todas las manifestaciones clínicas son causadas por la toxina de esta bacteria. ¿Se recuerdan de la formación de una pseudomembrana en el paladar? Y ahí no podemos tocar esta pseudomembrana porque se libera mucha toxina, ¿verdad? Yo les cuento hablo de estas cosas porque siempre son cosas que debemos de recordar para la práctica clínica. Y yo sé que es difícil porque son muchos detalles y cuando estamos siempre hablando, memorizamos ahí por repetición. Los gram negativos, miren, tenemos acá las enterobacterias, hay hemófilos de influenza, Yersinia, brucelosis, la brucela y el vibrio cólera. También, miren que actúa, el sulfacontrimetoprina actúa bien sobre la mayor parte de las bacterias que uno actúa, el otro también. Acá tenemos la actividad antibacteriana de trimetoprima, sulfametoxazol y cotrimoxazol, que es la asociación de trimetoprima con sulfa.
Y miren que como hay un sinergismo importante cuando se asocia estos dos fármacos, también se disminuye mucho la dosis. Los dos fármacos, cuando administrados de manera aislada, tanto la sulfametoxazol y el trimetopril, cuando administramos de manera aislada, ellos tienen efecto bacteriostático y necesitamos de una dosis elevada de estos fármacos. No estoy hablando de dosis tóxicas, dosis usuales, pero que son mayores cuando comparamos, cuando administramos asociados estos dos fármacos. Vamos a ver que las principales indicaciones son estos fármacos asociados. Y acá tenemos la acción sobre gram negativos, un montón de gram negativos que tenemos. La acción sobre los gram positivos, un montón de gram positivos también que tenemos. Incluso ahí los anaerobios. Y miren que tenemos acá sobre otros microorganismos, como la clamidia que no se colorea con el gram. La clamidia, ¿se recuerdan que es una bacteria intracelular chiquitita que tiene su pared celular muy delgada y entonces no se colorea con el gram? Y tenemos otro montón de bacterias con nombres extraños. Stenotropomonas maltophilia. ¿Quién consiguió hablar así? Yo me quedé en casa así, Stenotropomonas. Porque eu não sei, só para saber falar Stenotropomonas, entendeu? Suele causar neumonía también. Y acá tenemos el mecanismo de acción. Tanto la sulfa cuanto el trimetopril, ellos tienen un perfil farmacocinético así, parecidos. Como nuestras células utilizan el ácido fólico de la dieta para sintetizar el ADN, no sufrimos interferencias importantes de estos fármacos. Pero las bacterias, estas sí, tienen que producir su propio ácido fólico. ¿Y cómo que produce su propio ácido fólico? Utiliza el PAVA, une el PAVA a la pteridina. Este compuesto sufre acción de esta enzima dihidropteroato sintetasa y tenemos la formación del ácido fólico. En presencia de las sulfonamidas, de las sulfamidas, la bacteria usa la sulfamida en el lugar del PAVA. Porque hay mucho más sulfamidas que PAVA. Va a ver, ¿verdad? Las sulfas ingresan en el interior de la bacteria. Y como va a haber una mayor concentración del sulfa que de PAVA, las bacterias utilizan la sulfa en el lugar del PAVA. Sí, es competitivo. Tanto que, ¿cuál es el mecanismo de resistencia de la bacteria? ¿Qué le puede generar? Exactamente. ¿Cómo compiten? La bacteria incrementa la producción del PAVA y ahí vamos a tener la producción del ácido fólico. Entonces, la bacteria no consigue crear una resistencia real, solo una resistencia así competitiva contra el... No, es una resistencia real. No, pero sí, en cuestión de tener mecanismos así tipo bombas o... Vamos a hablar, tiene otros mecanismos, tiene otros. Impide, por ejemplo, disminuye la permeabilidad de la bacteria de la membrana a las sulfas. ¿Bien? Tiene otros mecanismos. Pero acá, hablando del PAVA propiamente, si hay más PAVA, se produce ácido fólico. Porque ahí es por competición.
Entonces tenemos ahí la producción del ácido fólico, pero se tiene que convertir el ácido fólico en ácido folínico y acá tenemos la dihidrofolato redutasa. Y ahí convierte ácido fólico en ácido folínico. Y este ácido folínico va a participar de la producción de los nucleócidos que se utilizan en la producción de ADN, ARN y las proteínas. ¿Y dónde actúan estos fármacos? Acá es de manera indirecta. No, interfiere, inhibe la síntesis, va a disminuir la acción de estas enzimas, de la dihidropteroato sintetasa. Porque la enzima no tiene dónde actuar. Porque no tenemos PABA. Miren, no tenemos PABA con pteridina, sino que tenemos sulfa más pteridina. ¿Entiende o no? Ahí no tiene dónde actuar. Una vez que una pequeña parte produce ácido fólico, no importa porque el trimetoprima inhibe esta enzima y ahí no permite la conversión del ácido fólico en ácido folínico. Por eso que tenemos un efecto bacteriostático cuando utilizados de manera aislada y bactericida cuando utilizamos de manera asociada. Porque ahí tenemos la interferencia en las dos etapas. Não. Porque não vai conseguir deter 100%. Uma pequena parte ainda continua. Pode haver a produção de uma pequena parte de ácido fólico. Entende? Por isso que ele... Isso. Uhum. Como é competitivo, um pouquinho de PABA se une à pteridina. E esse mínimo forma ácido fólico. E se usar só o outro? Também. Também vai dar também só bacteriostático ou também? Bacteriostático também. Vai ser bactericidas os dois? Os dois. Sim. Sim. E a sulfamida na dihidropteroato. Tá? Entonces, las sulfonamidas actúan inhibiendo la producción del ácido fólico y trimetoprim la conversión del ácido fólico en ácido folínico. Cuando asociados presentan efecto bactericida. De manera aislada presentan efecto bacteriostático. Suele ser pregunta de examen. Fácil. Fácil. Pregunta fácil del examen. Miren, ¿por qué se cambia el efecto bacteriostático para bactericida cuando asociamos? Miren que tenemos acá, miren el efecto sobre las bacterias con el uso aislado del sulfametoxazol y del trimetoprim. Son efectos pequeños. Pero miren cómo hay un efecto sinérgico, cómo se incrementa mucho la acción de los dos fármacos cuando utilizados de manera asociada. Tenemos un efecto sinérgico que tiene como resultado la capacidad de matar a las bacterias. Porque ahí no se permite la producción de ningún tipo de proteína ni nada para la bacteria. Y entonces presenta este efecto bactericida. Las bacterias pueden presentar resistencia bacteriana. Acá estamos hablando exactamente de las sulfonamidas. Y van a ver que en el libro los mecanismos de resistencia por el cual se desarrolla al trimetoprim es semejante a las sulfonamidas. Estas alteraciones, estos mecanismos pueden ocurrir de manera aislada o al mismo tiempo la bacteria puede desarrollar una mutación cromosómica y al mismo tiempo recibir una transferencia de plásmidos.
Estas acciones pueden ocurrir también simultáneamente. Pero la resistencia por el cual se genera a las sulfonamidas y al trimetoprim no va a ser una resistencia que es cruzada. Por ejemplo, desarrolló resistencia al trimetoprim, automáticamente tiene resistencia a las sulfonamidas. Esto no pasa como las otras clases de medicamentos que vimos, porque son mecanismos diferentes, ¿verdad? Las bacterias pueden aumentar la producción de PAVA una vez que hay una competición, ¿verdad? Entre el PAVA y las sulfamidas. Si tenemos más PAVA, no va a haber la acción de las sulfamidas. Entonces se produce el ácido fólico. Disminución de la afinidad enzimática por las sulfonamidas. Las enzimas ya no reconocen más las sulfonamidas. Las sulfonamidas también no van a actuar sobre las enzimas. Entonces, no tenemos más la acción inhibitoria de las sulfonamidas. Y miren que hay un aumento de la permeabilidad, disminuye la permeabilidad celular a las sulfonamidas. ¿Qué es lo que pasa? Las sulfas no ingresan en el interior de la bacteria. ¿Y dónde está el blanco de las sulfas? En el citoplasma bacteriano. Y acá no es disminución, es incremento de la producción de enzimas resistentes a las sulfas. Voy a cambiar ahora, porque si no se confunden. Hay que corregir, yo no sé si ya envié el slide, hay que corregir. Cuando incrementa enzimas que son resistentes a las sulfas, ¿qué es lo que pasa? Las enzimas continúan a producir el ácido, produciendo el ácido fólico. La farmacocinética. Tenemos acá la sulfadiazina, sulfametazina, sulfisoxazol, sulfametoxazol, sulfapidilida. Sulfa son derivados de la sulfamidas. Son clases de antibióticos de las sulfamidas. Miren que cambia muchísimo la farmacocinética de estos fármacos. Pero yo quiero que tengan más ojo, sulfa con trimetoprim. No sufre interferencia cuando se administra con alimentos. Presentan una alta biodisponibilidad. Es un fármaco que se distribuye ampliamente por los tejidos. Y son fármacos que tienen un espectro de acción más elevado. Las sulfamidas nosotros vamos a administrar por vía oral o tenemos otras vías también. Vía tópica, vía parenteral. Cuando administramos por vía oral, se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal, pero no la sulfasalacina que no se absorbe. Como el caso de la sulfa que está acá, hay presentaciones de acción local. ¿Qué es lo que queremos? La acción directamente en la luz del intestino. No hace falta que el fármaco se va a la corriente sanguínea porque queremos una acción localizada.
Y las administraciones por vía rectal o vía tópica, que sería en la piel, como la sulfadiazina de plata o la argéntica, no se absorbe en cantidades suficientes para producir ahí su acción sistémica, sino que su acción se queda solamente en la piel. La concentración máxima llega en 24 horas. Miren que yo no quiero que memoricen números. Ya hablamos, ¿verdad? Distribución amplia. Se distribuye muy bien por los tejidos cuando es un fármaco de presentación que se absorbe por el tracto gastrointestinal. Se distribuye más en los tejidos que tienen un proceso inflamatorio importante, como caso de las meningitis, de las artritis, pleuritis y también peritonitis. Por eso que muchas veces se indica para los casos de infecciones en estos locales. Pasa a la barrera placentaria y también a la leche materna. Por eso que se justifica algunas contraindicaciones durante el embarazo, que vamos a ver enseguida. Las presentaciones que son retardadas, que son aquellas presentaciones que tienen un alto tiempo de semivida, se absorbe más lentamente, presenta un ciclo enterohepático y la concentración va a estar mucho más aumentada en el hígado, porque siempre se está convirtiendo en una sustancia que se va a eliminar por la bilis y se reabsorbe otra vez. Esto ya les expliqué cómo es el ciclo enterohepático, ¿o no? ¿Ya o no? ¿Ya? Bueno, perfecto. La unión a las proteínas plasmáticas, claro que es variable entre las diferentes sulfas, porque cada una presenta su cinética diferenciada. Entonces, una va a tener más afinidades a las proteínas que las otras. Y claro que las sulfas que tienen ese tiempo de semivida corto, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene mayor afinidad o menor afinidad por las proteínas? Menor, ¿verdad? Porque se queda más libre, va a ser eliminado más temprano y tenemos un menor tiempo de acción. Hay que recordar siempre que el fármaco que no se une a las proteínas plasmáticas se va a cumplir su acción farmacológica, va a ser metabolizado y eliminado de nuestro cuerpo. Pero miren, cuando las sulfonamidas son metabolizadas en el hígado, se generan metabolitos tóxicos. Y entonces es lo que justifica algunas toxicidades de este grupo de fármacos. La eliminación principalmente renal y en forma activa. Y como se acumula mucho en la orina, es la principal justificativa por el cual utilizamos sulfa contra imetoprim para infecciones del tracto urinario, infecciones bajas, no complicadas, porque las complicadas ahí no son eficaces. Pero si me llega una paciente con una cistitis, ¿qué es lo que yo puedo intentar y tratar a esta paciente? Sulfametoxazol contra imetoprim. En la práctica se usa mucho las quinolonas, pero no es la indicación ya empezar con la quinolona. En algunos casos sí, pero los casos más leves no. Podemos empezar con nitrofurantoína o con sulfa contra imetoprim. Justamente porque tiene altas concentraciones urinarias. ¿Y cómo se elimina fármaco activo? Entonces tenemos fármacos que van a actuar contra las bacterias en una cistitis.
Claro que si estamos hablando de un fármaco que se elimina en grandes cantidades por la vía renal, si el paciente tiene insuficiencia renal, tenemos que ajustar la dosis a este paciente. Y cambios del pH urinario a alcalino y volumen urinario favorecen la eliminación de este fármaco, porque cambia la parte química del fármaco y favorece la eliminación más temprana. El trimetoprim, miren, se absorbe de manera más lenta que las sulfas. La concentración máxima se llega mucho antes de las sulfas, porque las sulfas su concentración máxima es en 24 horas. Y el trimetoprim llega a su concentración máxima en 4 horas. Y igual a las sulfas se distribuye por muchos y muchos y muchos tejidos, como los riñones, la orina, ya hablamos, pulmón, esputo, saliva, hígado, próstata, secreción vaginal. Entonces, para infecciones en estos locales, podemos administrar sulfa con trimetoprim o cotrimoxazol, es sinónimo, ¿ok? Pasa la leche materna, la barrera placentaria, y miren que cuando comparamos la concentración del trimetoprim en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, se suele encontrar hasta 50% de concentración en el líquido cefalorraquídeo, 50% de lo que está disponible en la sangre. Miren que se distribuye muy bien en el líquido cefalorraquídeo, igual a las sulfamidas. Tiempo de semivida hasta unas 11 horas. Miren, durante el metabolismo de la trimetoprim, 20% ocurre el metabolismo hepático. Y diferente de la sulfa, que genera metabolitos tóxicos, acá se genera metabolitos activos. Se elimina por excreción biliar y renal. Y miren que cuando comparamos la concentración del fármaco, del trimetoprim, en la orina y en la sangre, en la orina va a ser 100 veces mayor que de la sangre. Entonces es bueno para infecciones urinarias, en las cistitis simples, uretritis, cosas más simples. Y se elimina de manera así, se elimina por la bilis, pero en una cantidad más pequeña. Pero esta concentración que se elimina en la bilis, mismo pequeña, es suficiente para eliminar todos los microorganismos de nuestra microbiota que tiene sensibilidad al trimetoprim. Porque sabemos que cuando administramos un antibiótico para una infección en mi dedo del pie, todas las bacterias que el antibiótico encuentra durante toda su distribución, su percurso en nuestro cuerpo, si la bacteria es sensible, él va a eliminar la bacteria. Y si tenemos fármaco eliminado por las vías biliares, ¿qué es lo que pasa? Mata las bacterias de nuestra microbiota que son sensibles, que son susceptibles a este antibiótico. Vamos a hacer un intervalo, ¿sí? Volvemos enseguida, chicos, un intervalo de unos 10-15 minutos. Ok, profe. Bueno. Reacciones adversas de las sulfas, como todos los fármacos, náusea, vómito y diarrea. Pero acá tenemos algunas reacciones de hipersensibilidad que el paciente puede presentar. Miren que tenemos anafilaxia, estomatitis, vaginitis, conjuntivitis, anemia.
alteraciones hepáticas y hiperbilirrubinemia en el feto. Porque las sulfas pueden ahí inducir algunas descamaciones importantes ahí también en el cuerpo del individuo. Puede dar anemia por actuar sobre la producción de los eritrocitos. Hiperbilirrubinemia en el feto, porque como presenta una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, que es lo que hace con la bilirrubina indirecta, que está unida a la albúmina, desloca. Ustedes se recuerdan, ya estudiaron el mecanismo de la bilirrubina, ¿verdad? Se recuerdan que la bilirrubina indirecta es extremadamente liposoluble y todo lo que es muy liposoluble necesita de una proteína para permitir con que estas sustancias se queden en la sangre. Y entonces, para que la bilirrubina indirecta pueda llegar al hígado y sufrir metabolización en el hígado y la conversión a bilirrubina directa, se necesita de la proteína de la albúmina. Como las sulfas y la trimetoprina, la misma cosa, tienen mayor afinidad por las proteínas plasmáticas, ¿qué es lo que pasa? Desloca, libera la bilirrubina indirecta de la albúmina y se queda libre. Y bilirrubina libre en la sangre es sinónimo de hiperbilirrubinemia, que va a presentar el RN y ictericia. Exactamente. Síndrome de Stevens-Johnson, una síndrome rara, pero que tiene 25% de mortalidad cuando ella ocurre, con alta tasa de mortalidad. Miren que es una reacción cutánea grave. ¿Y qué es lo que pasa? Estas crostas que se forman acá es porque se despega la epidermis de la dermis. Mas, professor, é assim súbito ou é tipo devagar? No, súbito. Súbito. Então, dá nem tempo de suspender. No. Quando você vê, já pouco. Exacto. Pero mire esto acá. No pasa solamente en la piel, sino que pasa en la boca, que causa las reacciones en la conjuntiva de la boca. La ceratoconjuntivitis, porque en todas las mucosas esto puede causar, incluso en la parte del epitelio bronquial, en la parte renal. Por eso que tiene alta tasa de mortalidad, esta síndrome de Stevens-Johnson. Mas como que faz para você testar se a pessoa tem na sorte? Y esta síndrome no es causada solamente por la sulfa, sino que también inducida por otros antibióticos y también algunos anticonvulsivantes. Esto es una síndrome que nosotros no conseguimos predecir, porque no es una reacción alérgica, no es una anafilaxia. No, no es frecuente. Es una reacción de hipersensibilidad, pero no una anafilaxia. ¿Y qué hacemos cuando un paciente presenta el síndrome de Stevens-Johnson? Ahí vas a tratar todo lo que presenta tu paciente. La insuficiencia renal, la neumonía, todo. Ahí vamos a intentar tratar todo lo que presenta el paciente. Debemos, acá por ejemplo, son extremadamente dolorosas, le tenemos que tratar con opioides para el dolor, evitar, le damos otros antibióticos para evitar, por ejemplo, sobreinfecciones bacterianas, miren, sobreinfección bacteriana. Yo nunca he visto ningún paciente con esto, pero cuando pasa es grave. No, se usa. Pero es una reacción rara de ocurrir. Pero se usa mucho. Bactrim, ¿conocen Bactrim? Es el nombre comercial
de sulfamethoxazol con trimethoprim y es el fármaco de referencia. La primera sulfa con trimethoprim que se comercializó, Bactrim. Yo no sé si en Paraguay tiene otro nombre, yo creo que no. ¿Tiene otro nombre en Paraguay? Bueno, vamos a pesquisar entonces. Pueden pesquisar ahí, porque en mi Google va a aparecer cosas de Brasil. ¿Ah? ¿Faló? El mismo nombre. Por ejemplo, puede haber de otros laboratorios con otro nombre, pero este Bactrim es vamos a mirar acá, de la Roche, del laboratorio Roche. Y entonces puede ser que tenga el mismo nombre. Mesmo. Pero puede haber otros fármacos, otros laboratorios que tienen otro nombre. O Bactrim F é o mesmo, só que a dose dele vai ser, se não me engano, a dose dele é um pouco mais alta. Aqui tá F, né? Ah, não, tá Bactrim. O F eu acho que ele é uma dose maior. Vamos buscar aqui, peraí. Você comeu uma galinhada, teve uma intoxicação alimentar e tomou Bactrim. Tá certo, tá certo. Ela não foi ensinada, né? Você morde o pé da galinha. Mas também quase o pé da galinha. Não vai de pé. O pezão na boca. Nossa, me fez lembrar eu tinha, né, uma avó, que não era avó, era uma bruxa. Vocês estão gravando a aula, vai ficar, mas ela já morreu mesmo, então tá bom. Prova que ela é bruxa. Eu sou bruxa por quê? Você acha que eu não tenho um quezinho de bruxeira? Claro que eu tenho. Eu falo, gente, podem buscar, que essa coisa de família a gente puxa, viu? Tá louco. Sorte que não Mas, olha, vou falar pra vocês. A véia, ela cozinhava só pé de frango, fazia um coisa e comia o tardo pé de frango, hein? Você me fez lembrar a vovó. Engraçado que as minhas avós nunca foram avós de desenho animado, essas avós da cultura da avó que gosta de cozinhar, né? Os avós, esses sim, eram os típicos vovôs, dos netinhos. Agora as velhas, não. Tudo. Cadê aqui? Alguém acha aí? Não tem a dose. Aqui onde eu abri não tem a dose. Deixa eu achar aqui do... Porque agora eu quero saber. Eu gosto de ficar... Hã? É. Do Bactrim. É 160? É maior a dose, então? Ah, ó, é maior a dose, ó. Esse aqui é 400... Não, é 800 por 160. É isso, né? Cadê? Agora já sumiu, já abriu outra coisa. Meu celular tem vida própria, gente. Eu só funciona quando ele quer. Então, o Bactrim F é F de forte. É maior, tá? A dose. O que eu estava falando da minha avó? O que eu falei da vovó? Ah, do pé da galinha. Nossa, olha só como minha cabeça está ruim. Não posso nem pôr a culpa no Covid mais. Bueno. Reacciones adversas de las sulfas y interacciones medicamentosas. Miren, las sulfas presentan mayor unión a las proteínas plasmáticas. ¿Y qué es lo que pasa? Varfarina. ¿Qué es la varfarina? Anticoagulante, porque ya hablamos en clase pasada, ¿verdad? Metotrexato. Inmunosupresor. Hipoglicemiantes orales. ¿Verdad? Y la fenitoína. Anticonvulsivante. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Si las sulfas tienen mayor afinidad a las proteínas plasmáticas, ¿qué
¿Qué es lo que va a pasar con la varfarina? Se queda libre. ¿Cuál es la razón de la varfarina? Anticoagulante. Mucho anticoagulante. ¿Cuál es la reacción? Hemorragia. Exactamente. Les aseguro que una pregunta así va a salir en el examen. Un problema que tienen que pensar, pero no quiero que memoricen que la varfarina, el metotrexato, la varfarina y los hipoglicemiantes, por ejemplo, que su relación con las sulfas. ¿Cómo puede aparecer una pregunta? Bueno, el paciente tiene diabetes y utiliza una glibenclamida para su diabetes. Él tiene una infección urinaria y que el médico le indica sulfametoxazol con trimetopril. Considerando que la sulfa presenta mayor afinidad con las proteínas plasmáticas que la glibenclamida, ¿qué puede presentar este paciente? Una hipoglicemia. ¿Entienden? Pero les voy a contar que la glibenclamida es un hipoglicemiante oral. Les cuento el mecanismo de acción porque todavía no dimos sobre antidiabéticos, ¿verdad? Y entonces, así, se tienen atención en la clase y se leen con calma. No va a ser difícil, porque un fármaco que aumenta la acción del otro fármaco, aquel que tiene su acción aumentada, ¿qué es lo que pasa? Hipoglicemiante, hipoglicemia. La varfarina, sangrado. El metotrexato incrementa la acción inmunosupresora. Y la fenitoína puede llegar a efectos tóxicos, a concentraciones tóxicas. ¿Sí? Y miren, la indometacina, los salicilatos, que los dos son AINES, y el probenicid, yo no me recuerdo la acción del probenicid. Não sei mesmo, não lembro. Alguém pesquisa para nós aí, por favor? Probenicid. Deslocan las sulfas de las proteínas plasmáticas. Quiere decir que estos fármacos tienen mayor afinidad por las proteínas que las sulfas. Ah, para gota. Está bien. Aumenta la eliminación del ácido úrico. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, las sulfas, ¿qué es lo que va a pasar con las sulfas? Se quedan libres, van a cumplir su acción, van a ser metabolizadas y eliminadas. Porque están libres, ¿verdad? Tiempo de mi vida disminuido. Entonces quiere decir que muchas veces puede no cumplir su acción antibacteriana por el tiempo necesario. ¿Y cómo se hace entonces ajusta medicamentos? Si, por ejemplo, porque si un paciente se trata con uno de esos medicamentos a largo plazo, ¿y qué se hace? El ideal es no se asociar. No. Por ejemplo, podemos sustituir la indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroidal, los salicilatos por un otro antiinflamatorio, mientras se utiliza las sulfas. El ideal es que no se asocien. Y miren que tenemos interacciones que son interacciones que deseamos, porque sinergismo, un aumento de la acción cuando asociamos dos fármacos. Sinergismo con trimetopril, con trimoxazol, esto nosotros queremos. Con las polimixinas, con la tetraciclina que ya dimos, polimixina también dimos semana pasada, streptomicina y pirimetamina. Tanto que
para tratamento de toxoplasmose, porque las sulfas actúan sobre el toxoplasma gondii. ¿Qué es lo que damos? Sulfadiazina, pirimetamina y ácido folínico. Una de las únicas indicaciones aisladas de las sulfas. Reacciones del trimetooprim, mire que son casi la misma, pero acá tenemos fototoxicidad, alteraciones hematológicas, trombocitopenia, la anemia megaloblástica, porque impide la conversión de ácido fólico en ácido folínico, y necesitamos del ácido fólico para la producción del ADN, tanto que la anemia megaloblástica, las dos causas principales, ¿cuáles son? ¿Déficit de qué? Exactamente, B12 o ácido fólico o las dos. Alteraciones hepáticas, como ya vimos, mire que son prácticamente las mismas reacciones adversas. También neutropenia, trombocitopenia. Interacciones, inhibe el metabolismo de la fenitoína. Si inhibe el metabolismo de la fenitoína, ¿qué es lo que pasa? Incremento de fenitoína en la sangre. Y sinergismo con sulfa, polimixina, rifampicina y metronidazol. Sulfa con trimetooprim es la principal asociación que tenemos ahí y de gran importancia clínica, lo que más utilizamos. Miren, proporción 5:1, ¿qué significa? Siempre vamos a tener una concentración 5 veces mayor de sulfametoxazol. Miren acá, 200 miligramos de sulfametoxazol y 40 de trimetooprim. 5 unidades de sulfa para una de trimetooprim. ¿Cuánto que es 4 veces 5? 20, ¿verdad? 20. Entonces acá tenemos 40 veces 5, 200. Quem não sabe fazer regra de 3 aqui? Pode tratar de aprender. Regra de 3 simples, tá? Tabuada do 7. Se vocês não sabem tabuada do 7, aprendam. Falei isso semana passada para vocês? Não? Acho que eu falei para o grupo do 4º ano. Um amigo meu demorou para fazer uma conta que eu fiz em 30 segundos, ele demorou 10 minutos para fazer. Não é porque eu sou inteligente, não. É porque quando eu vi que eu precisava fazer continha em prova, que eu precisava fazer continha sem calculadora, que eu comecei a fazer desde então, há 2 anos atrás. Fazer continha só no papel, entendeu? E aí, regrinha de 3, e não é continha absurda, tipo 112 dividido por 7. Ele não sabia dividir. Porque não sabe a tabuada do 7. Eu falei, como você não sei? Porque a gente em ginecologia usa muito, tá? Em obstetrícia. Quantos dias tem a semana? 7. Você soma os dias que a mulher está grávida, divide por 7, chega na semana de idade gestacional. Por isso que precisa ser tabuada do 7, entendeu? Para ser fácil. Então, ó, as continhas básicas, adição, subtração, divisão e multiplicação, temos que saber. Regrinha de 3, porque todo dia o médico faz pelo menos uma regrinha de 3. E na parte da ginecologia, tabuadinha do 7, tá? Recomendo para vocês. Vou mandar a musiquinha. Manda a musiquinha para todo mundo, então. Bueno, musiquinha de tabuada do 7, ela falou que ela tem. Aí meu amigo falou assim, mas eu nunca aprendi tabuada. Eu falei, caramba, eu sou da época que a gente tinha que aprender tabuada. Graças a Deus, né? É que eu sou velha, né? Eu tenho quase 40 anos.
Não, o povo de hoje em dia sabe tabuada, não. Ela não explicar, pode, a gente sabe lá não pensava. É, o povo não sabe tabuada, não. É por isso. Quantos anos você tem? É por isso. Porque o povo novo, a minha filha já não teve que aprender tabuada como eu aprendi. Entendeu? Porque eu tinha que ficar decorando. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. E tinha que ir. E tinha chamado oral de tabuada. Entendeu? Vou tomar a tabuada do 7 de vocês na próxima aula. Podem aprender tabuada do 7. Vamos lá. Aislado, la sulfa y la trimetoprima presentan efecto bacteriostático, pero cuando asociados, porque presenta sinergismo, presenta efecto bactericida. Las bacterias pueden desarrollar resistencia cuando se administra asociado sulfa con trimetoprim, sí. Pero este desarrollo de la resistencia siempre va a ser más lento, pero puede pasar. Y este efecto bactericida siempre va a estar presente cuando la infección es por un microorganismo que tiene sensibilidad a los dos fármacos. Porque si es resistente a uno de ellos, ¿qué es lo que pasa? Efecto bacteriostático, porque el otro no va a tener dónde actuar, ¿verdad? Entonces, sulfametoxazol con trimetoprim está siempre en una proporción 5:1. ¿Y cuál es el efecto? Bactericida. Indicaciones de sulfa aislada. Profilaxis y tratamiento de fiebre reumática, pero de primera elección, ¿qué es lo que tenemos? Penicilina. Después los macrólidos y después tenemos ahí las sulfas. Profilaxis de infección en quemados y ahí utilizamos la sulfadiazina argéntica. Uso tópico. Y tú, acá estamos asociados al trimetoprima. Porque son dos fármacos que se acumulan mucho en la orina. ¿Y cuál es el principal causador de infección urinaria? Escherichia coli. ¿Y él actúa sobre Escherichia coli? Actúa, ¿verdad? Nocardiosis, acá tenemos infecciones de piel por nocardia. También administramos a infecciones por clamidia asociado a la tetraciclina, pero no es de primera elección. Utilizamos acitromicina o doxiciclina. A hemófilos influenza, la ranceníasis asociada a rifampicina y isoniazida, pero no es de primera elección. Y acá tenemos toxoplasmosis, que ya les comenté. Y acá en la colitis ulcerosa, sulfasalazina y corticoide, porque la sulfasalazina tiene una acción sobre el proceso inflamatorio de las enfermedades intestinales. Trimetoprim se usa en nitos no complicadas, pero asociado siempre a sulfa. Y en la malaria asociado a antimaláricos como la cloroquina, la hidroxicloroquina, la primaquina. Y acá las indicaciones principales de sulfa con trimetoprim. Podemos utilizar para prevención de hito baja a la repetición. Una mujer, por ejemplo, que suele tener una hito con frecuencia, podemos utilizar como profilaxis. Casos de amigdalitis, bronquitis, exacerbaciones de bronquitis, que la exacerbación se puede presentar con neumonía, podemos administrar sulfa con trimetoprim. Gastroenteritis, por eso que el compañero tomó Bactrim F, gastroenteritis, que nosotros, cuando la infección permanece por mucho tiempo, ahí se utilizan antibióticos, porque una gastroenteritis autolimitada, una gastroenteritis común que dura ahí 2, 3 días, no se administra antibióticos. Otitis media aguda, acá neumocysticarina y girovesi está
principalmente para prevención de enfermedades oportunistas. Contraindicaciones. Hepatopatías graves, porque sabemos que necesita del hígado también para se metabolizar y eliminar. Nefropatías graves. Alteraciones hematológicas. Ya tenemos un paciente con una neutropenia, una trombocitopenia. ¿Cómo son fármacos que tienen como reacción adversa estas alteraciones hematológicas? Ideal no administrar estos fármacos a los pacientes. Inicio del embarazo. ¿Por qué? Porque cómo interfiere en del ácido fólico y ácido folínico, es mejor no utilizar, porque en el primer trimestre aumentamos la probabilidad del desarrollo de alteraciones del sistema nervioso central en el bebé. Y después, en el tercer trimestre, kernicterus, que está ahí, en el recién nacido. O la hiperbilirrubinemia. Kernicterus es cuando la bilirrubina indirecta se deposita en el sistema nervioso central y los daños suelen ser irreversibles. Y durante la lactancia también, porque vamos a inducir ahí una hiperbilirrubinemia. Contraindicaciones en el segundo trimestre, en el tercer trimestre del embarazo. ¿Y por qué vamos a utilizar en el segundo trimestre? Tenemos que evaluar bien la utilización de estos fármacos. Ideal no administrar a las embarazadas. Ahí en la toxoplasmosis es un otro tema. Se utiliza la sulfasalazina, solamente ella. No, sulfadiazina, solamente ella. En casos de utilizar en el toxoplasmosis. Porque ahí va a ser el único fármaco que pasa la barrera placental y actúa contra el parásito. ¿Okay? Acá. Es defecto del cierre del tubo neural y que ahí el paciente presenta meningocele, mielomeningocele. Eso mismo. Líquido cefalorraquídeo. Pero ahí el niño necesita de una cirugía y se queda bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren que microcefalia, no se desarrolla bien el sistema nervioso central. Acá defecto del cierre, ¿verdad? Se hace la cirugía y todo está bien. Pero ahí cuando acomete la microcefalia, ahí es todo el problema. Entonces es el ideal no utilizar durante el embarazo. Acá no quiero que memoricen números. Yo puse las dosis para que vean que es 5:1. ¿Combinado? Y la utilización de la sulfasalazina, que es insoluble, no se absorbe por el tracto gastrointestinal, pero que tiene una actividad antiinflamatoria importante sobre la mucosa intestinal. Y es una acción localizada, no es una acción sistémica. Acá tenemos un paciente con retocolitis ulcerativa que no trató y acá con tratamiento con sulfasalazina que suele ser administrada por vía intrarrectal. O también la mesalazina, que no son de acción sistémica, sino que de acción localizada. Y también tenemos ahí pacientes con artritis reumatoideas o anquilositis, espondilitis anquilosantes, que también ahí presenta una acción antiinflamatoria, la sulfapiridina y la mesalazina. Pero la sulfasalazina actúa solamente en la región de la... Oh, meu Deus. Directamente en la mucosa del intestino, ¿ok? Una acción local. Esto solo por curiosidad, porque estamos hablando de antibióticos y acá tenemos acción antiinflamatoria.
Esto solo para que sepan. Cuando nos toque hablar más de antiinflamatorios, podemos volver a hablar de la sulfasalacina. Preguntas, dudas, consultas, ¿no?